En los bajos fondos de la estación espacial Nébulos, el aire huele a ozono y a desesperación. Bugs, un asesino de la raza Silari, observaba a su objetivo desde las sombras del bar el horizonte de sucesos. Su víctima era un simple ingeniero humano llamado David. Los Silari son maestros de la toxicología, habían diseñado un compuesto llamado susurro de ébano, una gota capaz de paralizar el sistema nervioso de un Krogan de 3 toneladas en segundos. Bugs deslizó el vial en la jarra de David mientras éste reía con unos amigos. El asesino sonrió, esperando el colapso inmediato, la espuma en la boca, el fin de la misión. Pero David levantó la jarra de un líquido ámbar y burbujeante, brindó por una broma que Bugs no entendió y bebió la mitad del recipiente de un solo trago. El asesino contuvo el aliento, contando los latidos de su propio corazón, esperando el impacto del veneno que ya debería estar quemando las venas del humano. Pasaron 10 segundos. Luego 20. Un minuto después, David seguía de pie. No solo estaba vivo, sino que sus mejillas habían adquirido un tono ligeramente más rojizo. Bugs sintió un escalofrío en sus escamas dorsales. ¿Había fallado la dosis? Imposible. El susurro de ébano altera la estructura molecular de la sangre. Sin embargo, el humano se pasó el dorso de la mano por los labios, soltó un suspiro de satisfacción y miró el fondo de su jarra con una mezcla de decepción y nostalgia. Bugs, disfrazado de camarero, se acercó lentamente, sus 3 ojos fijos en las pupilas del humano, buscando cualquier signo de dilatación o muerte inminente. El humano no estaba muriendo, estaba sonriendo. La tensión en el bar era palpable para cualquiera que supiera lo que estaba ocurriendo, pero para los demás, era solo una noche de fiesta más en los bordes del universo conocido. Bugs se detuvo frente a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente bajo la bandeja de metal. David levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del asesino. Por un momento, Bugs pensó que lo habían descubierto, que el humano sabía que aquel trago era una sentencia de muerte. Pero la voz de David fue clara, fuerte y aterradoramente alegre. «Oye, amigo», exclamó el humano, golpeando la mesa con una fuerza que hizo vibrar los vasos cercanos. «No sé qué le pusiste a esta última mezcla, pero tiene un picor increíble. Me ha despejado los senos nasales por completo». Bugs tartamudeó una respuesta incoherente en galáctico estándar. David extendió la jarra vacía y añadió las palabras que cambiarían la carrera del asesino para siempre: «Ponme otra ronda. Y esta vez, no escatimes en ese ingrediente secreto». Me encanta ese cosquilleo en la garganta. El asesino regresó a la barra con el cerebro procesando datos a una velocidad vertiginosa. Aquella dosis era suficiente para matar a una embajada entera de diplomáticos de la Federación. ¿Cómo era posible que este mamífero de piel blanda estuviera pidiendo más? Bugs consultó rápidamente su base de datos biológica en su comunicador oculto. La Tierra, un planeta clasificado como de clase 5 de peligrosidad biológica. Los humanos, criaturas que evolucionaron consumiendo neurotoxinas por diversión. Cafeína, capsaicina, etanol. Bugs sintió un nudo en el estómago. Lo que él consideraba un arma química, para el humano era un condimento. La humillación profesional empezaba a convertirse en un miedo existencial. Si el veneno no lo mataba, ¿qué tipo de monstruo era David realmente? ¿Acaso los informes sobre la resistencia humana habían sido subestimados por los servicios de inteligencia? Decidido a no fallar, Bugs decidió usar su último recurso. Un extracto de las glándulas de un leviatán de las profundidades, una sustancia tan corrosiva que debía guardarse en recipientes de cerámica reforzada. Vertió una cantidad generosa en la nueva jarra de cerveza sintética. El líquido burbujeó y soltó un vapor tenue que hizo que Bugs tuviera que cerrar sus párpados protectores. Si el humano bebía esto, sus órganos internos se disolverían antes de que pudiera decir una palabra.
con pasos pesados, llevó la bebida a la mesa. El bar parecía haber bajado el volumen. Otros alienígenas, conscientes de la reputación de Bugs, observaban con curiosidad mórbida. David tomó la jarra, observó el vapor con una ceja levantada y, para horror de todos los presentes, inhaló profundamente el aroma letal como si fuera el perfume de una flor primaveral. «Vaya aroma», dijo David con entusiasmo. «Huele como el combustible de mi vieja nave, pero con un toque cítrico». El humano rodeó la jarra con sus manos calientes, una temperatura que para muchos alienígenas ya era febril. Sin dudarlo, dio un trago largo y profundo. Bugs esperaba ver el cuerpo desplomarse, esperaba ver el acero de la mesa corroerse si el humano escupía. Pero David simplemente eructó, un sonido que resonó en el silencio sepulcral del establecimiento. Eso es lo que necesitaba. Mi abuelo siempre decía que si una bebida no intenta matarte un poco, no vale la pena beberla. El asesino se quedó paralizado. La frase intentar matarte un poco se repitió en su mente como una alarma de emergencia. Los humanos no sobrevivían al peligro, ellos lo buscaban, lo embotellaban y lo servían en bares de mala muerte. Mientras David disfrutaba de su veneno, empezó a hablar con Bugs, pensando que era un camarero amable. Le contó historias de la tierra, de plantas que evolucionaron para quemar la boca de los depredadores y cómo los humanos las cultivaban para sus tacos. Le habló de cómo el oxígeno, el gas que todos respiraban, era en realidad un agente oxidante altamente reactivo que los humanos habían domesticado en sus propias células. Bugs escuchaba, sintiendo que su visión del universo se desmoronaba. Lo que para la galaxia era una guerra química constante, para la humanidad era un martes por la tarde. El asesino se dio cuenta de que no estaba ante una víctima, sino ante un superviviente de un mundo de pesadilla que consideraba el resto de la galaxia como un lugar un poco aburrido y demasiado suave. David terminó su segunda ronda y se puso de pie. No tropezó. Su habla era perfecta. De hecho, parecía tener más energía que cuando llegó. Gracias por el servicio, amigo. Mañana tengo una misión de exploración en el cinturón de asteroides y necesitaba algo que me diera un poco de chispa, dijo el humano mientras dejaba unas monedas de crédito en la mesa. Bugs miró el dinero y luego la jarra vacía. Había gastado miles de créditos en venenos prohibidos solo para darle al humano una noche agradable. En un impulso de pura curiosidad suicida, Bugs acercó un dedo al rastro de líquido que quedaba en el fondo de la jarra y lo lamió. El dolor fue instantáneo. Sus papilas gustativas se incendiaron y su sistema respiratorio se bloqueó. Mientras caía al suelo, vio la espalda del humano alejarse hacia la salida. El asesino fue llevado de urgencia a la bahía médica de la estación. Los doctores apenas pudieron salvar su lengua y su primer estómago. Mientras se recuperaba en una cámara de regeneración, Bugs redactó su informe final para el gremio de asesinos. El mensaje fue breve y directo: misión abortada. Objetivo indestructible. Se recomienda evitar cualquier contrato que involucre a especímenes de la Tierra. No consumen comida, consumen armamento químico para recreación. La noticia se extendió rápidamente por el inframundo galáctico. La reputación de los humanos como las criaturas más peligrosas y, extrañamente, más amigables del universo, creció exponencialmente. En el bar, la mezcla Bugs se convirtió en una leyenda urbana, un reto que solo los humanos se atrevían a pedir, para diversión de los locales y terror de los dueños. Días después, David regresó al bar. Se sorprendió al ver que el camarero de la otra noche ya no estaba, pero el nuevo personal lo trataba con una mezcla de reverencia y pavor. Al sentarse, notó que en el menú habían añadido una nueva sección titulada Nivel humano, solo para los locos o los inmortales. David se rió para sí mismo, sin saber que casi había muerto 2 veces la semana anterior. Para él, solo era otro día en el espacio, otra oportunidad de probar algo nuevo.
levantó su nueva jarra hacia las estrellas visibles a través de la cúpula de la estación y brindó por el universo. Un universo que, aunque él no lo supiera, acababa de aprender una lección vital: nunca intentes envenenar a alguien que viene de un planeta donde el café es un desayuno básico y el picante un deporte nacional.